Tiene la palabra doña Chiara Curti, profesora del Ateneu Sant Pacià y miembro del Consejo de Future for Religious Heritage. Bueno, agradezco poder participar a esta mesa, como se dice, en los hombros de gigantes, pero nuestra aportación sobre los valores intangibles del patrimonio religioso como patrimonio religioso vivo quiere poner el acento sobre una consideración que en la gestión de las catedrales no se suele considerar importante y a la cual dedico estos 10 minutos. El tiempo es superior al espacio. Es una expresión que resuena con fuerza en los documentos del Papa Francisco. De hecho, la encontramos tanto en sus encíclicas, en la Lumen Fidei y en la Laudato Si, como en sus exhortaciones apostólicas, en la Evangelii Gaudium, en la Amoris Laetitia, en la Christus Vivit. El tiempo es algo tan determinante como intangible en nuestras vidas y es algo que determina cada construcción. El artefacto acabado no es determinado por el tiempo. Le admiramos y le juzgamos en un instante, como espectadores. Al contrario, la construcción necesita del tiempo de la espera, del tiempo de las personas que la construyen. Por esto que la construcción muchas veces se compara con la vida que se desarrolla en el tiempo y que despliega la historia. En oposición, se habla de lo finito como de algo muerto. Un proyecto, una amistad y una vida se dice que llegó a su fin. Nos ha parecido útil, en un contexto como este, donde estamos llamados a reflexionar sobre el patrimonio, cada uno con su experiencia directa, poder poner el acento en aquel que ha dado el valor a las catedrales que aquí se representan y, como ejemplo, considerar 3 templos que han sido determinados por un largo tiempo de construcción. O sea, que la construcción de los mismos ha acompañado a varias generaciones y las acompaña. El Duomo de Milán, que ha empezado en el 1386 y que se ha dado por finalizado en el 1965, aunque manteniendo abierta la fábrica. Notre Dame de París, que tuvo sus comienzos en el 1163 y que tras finalizar el conjunto arquitectónico después de 183 años, se modificó y remodeló hasta el siglo XIX para seguir con las restauraciones que se están llevando a cabo a causa del incendio del 2019, y la Sagrada Familia de Barcelona, que tuvo su inicio en el 1882 y que sigue en construcción. Estas cifras hablan de construcciones que han atravesado estilos arquitectónicos, disputas políticas, limitaciones financieras, ampliaciones, restauraciones, pero sobre todo han superado la vida de los constructores. Algo inusual en la obra civil y en las obras de arte donde es el arquitecto o el artista quien se ocupa de la misma hasta su conclusión. El caso de las catedrales nos recuerda la singularidad y el valor particular de la historia en la concepción cristiana y la posibilidad de poder leer toda la historia como historia de la salvación. En la historia, Dios no responde con un razonamiento, sino con una presencia que acompaña en el tiempo. Desde los orígenes de las catedrales, el tiempo ha sido el protagonista, un tiempo que además educa a los hombres a que la obra no es una propiedad privada de ellos, de la cual disponer libremente, sino de la cual son temporalmente custodios. Una custodia que se da a través de lo tangible. Las catedrales que definen Europa como un tejido orgánico basado en la fe cristiana han sido templos expiatorios o, si no se han denominado como tales, se han de todo modo financiado principalmente gracias a las donaciones o limosnas de los fieles. Una economía que refleja la propia esencia de la Iglesia de ser ámbito comunional, o sea, dependiente de las personas, y cuyo aspecto quizás más interesante es observar cómo las limosnas recogidas fluctúan independientemente de la economía general del momento histórico, aumentando así en los constructores la sensación o el vértigo de depender totalmente de la providencia. La fórmula de construir iglesias impulsada por una persona que a menudo ha sido un laico, como el caso del Duomo de Milán o de la Sagrada Familia, y que han seguido construyéndose sin ayudas particulares desde arriba, es una tradición que encontramos a lo largo de los siglos y que está difundida en todo Occidente, desde las primeras catedrales medievales hasta nuestros días. El adjetivo expiatorio ha caído en desuso a causa del haber reducido su significado. De hecho, hoy remite inmediatamente a la idea de expiar un error mediante un sacrificio,
y nos transporta al culto primitivo, al sacrificio cruento, a la idea del temor a Dios y más recientemente a la práctica de la limosna. En la sociedad contemporánea, quizá por la influencia de un cierto puritanismo, ha surgido una mentalidad que, sin negar el valor de la limosna, se escandaliza ante esta fórmula sencilla y tangible de la piedad, propia del sentido religioso del hombre. Una contradicción propia de nuestro tiempo en la cual las finanzas son centrales para cualquier proyecto. La centralidad del dinero en nuestras preocupaciones nos hace olvidar que la verdadera limosna no consiste en dar dinero. De hecho, la auténtica limosna es dar lo que el otro necesita. Si la necesidad es económica, se dará en bienes según la necesidad. Si es espiritual, se ofrecerá consuelo. Por tanto, la limosna podría definirse como el arte del encuentro, en el que quien da la limosna se encuentra con quien la recibe, haciéndolo partícipe de la vida y de la gracia que ha recibido. Por esto, es importante, en una época en la cual la preocupación del patrimonio lleva a introducir el cargo de director general en la gestión de las catedrales, puede ser de ayuda a recordar que la economía expiatoria pone el acento en la persona, no en el valor del dinero, revolucionando todas las leyes de la economía. Las cantidades de dinero dejan de tener un valor proporcional al mercado y pasan a valorarse según la intención del corazón y el sacrificio con el que se ofrecen. Por tanto, lo que reciben las iglesias no son simples donaciones, reciben la vida misma, el trabajo, el amor, los obstáculos, las alegrías y los dolores, no la perfección, sino la preparación del ser humano para el juicio final. Porque se puede no haber matado a nadie, no haber robado, no haber infringido ninguna ley penal y aún así estar desesperadamente lejos del reino de Dios. Romano Guardini explica que, respecto a la obra de arte, lo determinante es el cómo y no el qué. Así se construyen las catedrales, como una obra de arte. Esta no solo destacan por ser edificios muy hermosos, sino, sobre todo, por mantener su carácter de en construcción. No tienen prisa por ser terminadas, porque su destino es ser habitadas por los encuentros. De ello da testimonio el Duomo de Milán con sus anales, en los cuales se documenta cómo en el 1400 había puestos nocturnos en todo el territorio del milanés, donde 3 personas, bajo una linterna, esperaban que los fieles de los alrededores pudieran llevar las limosnas, pues es de noche cuando se siente más el deseo de redención. Lo de estar abierto 24 horas no nace entonces de la gasolinera de Shell, sino de las catedrales unos 600 años antes. ¿Son recaudadores quien pasaban las noches en los campos esperando la limosna de redención tras las actividades propias de la noche? Lo que demuestran estos anales hablan más bien de una actitud que privilegiaba con paciencia el inicio de procesos, prescindiendo de la búsqueda del resultado inmediato y del control. Un valor que hace posible el crecimiento y la libertad de las personas y los une al ritmo de la construcción de la catedral. La de la espera y de la paciencia como parte de la construcción no es una historia del pasado. Consideramos a Antoni Gaudí, arquitecto del Gran Templo Expiatorio contemporáneo. En su secretaría particular encontramos un escrito de 10 páginas titulado «Cómo se construye económicamente la Iglesia de la Sagrada Familia y cómo se terminaron las catedrales de Colonia y Milán en el siglo XIX». Gaudí compara la Sagrada Familia en construcción con el Duomo y la Catedral de Colonia, mientras desaprueba la iglesia parisina de Montmartre. Su aprobación o desacuerdo se basa únicamente en la cuestión económica y en el tiempo. Colonia y el Duomo necesitaron siglos de limosnas y la participación del pueblo, mientras que, en París, una campaña de éxito permitió concluir la obra en pocos años, además con un excedente de fondos que finalmente no se utilizaron en la construcción. ¿De quién era esa limosna descartada? ¿Quién no pudo participar de la vida hecha belleza? ¿Cómo se utilizaron estas limosnas? ¿Qué sucederá en la iglesia terminada frente a la abundancia de la providencia? Por último, Gaudí dejó anotada una propuesta a mano.
solicitar a la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos que declarara a la Sagrada Familia col título de Monumento Populorum Nobilitas. Las catedrales se hacen manifestación del hecho que para un cristiano el tiempo es superior al espacio por ser un signo tangible de una forma superior de vida social, capaz de unir a los hombres en el tiempo y en el espacio y conectar la voluntad humana con la divina. Papa Francisco, interrogado sobre esta afirmación, explica: Dios se manifiesta en una revelación histórica en el tiempo. El tiempo inicia los procesos, el espacio los cristaliza. Dios se encuentra en el tiempo, los procesos en curso. No hay que privilegiar los espacios de poder respecto a los tiempos también largos de los procesos. Nosotros debemos empezar los procesos más que ocupar espacios. Quería terminar con un testimonio. Al preguntar a una amiga de París sobre Notre Dame, me confesó que, como atea, nunca se había interesado por la catedral, que la consideraba un reducto turístico a evitar. Tras su incendio, al verla en proceso de reconstrucción, ha surgido en ella un interés que ha desembocado en una preocupación, una compasión y el deseo de verla de nuevo. La escuchaba y me recordaba del relato Catedral de Richard Carver, donde el narrador, al dibujar una catedral para un ciego, experimenta un cambio en su forma de entender el mundo. Cito: y así empecé. Primero dibujé una especie de caja que parecía una casa. Podría ser la casa en la que yo vivía. Luego le puse un techo. En los dos extremos del techo dibujé unas agujas. Cosas de loco, pensé. Muy bien, dijo el ciego. Magnífico, vas muy bien. Bueno, la vida es extraña, ¿sabes? Sigue, por favor, continúa. No dejes de hacerlo. Bueno, aquí acaba mi consideraciones sobre el tiempo, que salen un poco de experiencia personal, pero hacen un poco. Muchas gracias.